Pues entonces vamos a comenzar una oración. Isaac, ¿quieres orar tú? Vale. Señor, gracias por este día que nos has dado hoy, gracias por la oportunidad de poder aprender más de tu palabra, Señor. Gracias por estos institutos, Señor, estas clases extras, Señor, que salen aparte de los domingos y los miércoles, Señor. Pedimos que tú bendigas a Israel, Señor, tanto en su preparación, Señor, como en su vida personal, y que le ayude, Señor, a que nos pueda enseñar, Señor, conforme a como tú quieres, Señor, y darle palabras sabias. Pedimos, Señor, por esta hora y media siguiente, Señor, que tú abres nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros, y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ¿hay alguna pregunta respecto al libro? ¿Alguna pregunta respecto a lo...? No creo que sea complicadísimo lo que dice el libro. Vale, pues vamos a comenzar entonces. Estaba buscando un versículo que no lo encuentro. Vale. Comenzamos con los apuntes entonces. Deuteronomio es en gran parte un registro de los discursos que Moisés dio al pueblo antes de entrar en la tierra prometida, para que sean fieles a Dios y sabiendo que es su final, el final de Moisés, llegará pronto. El nombre hebreo para el libro estas son las palabras, o sencillamente palabras. Esto en el nombre hebreo. El nombre que nosotros tenemos es que nosotros recibimos el nombre de la Septuaginta, en la cual significa segunda legislación. Deutero siempre significa segundo, ¿de acuerdo? Entonces, deutero es segundo y nomio es norma, de ahí ley, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis que hablamos de los libros deuterocanónicos? Y son los libros que la Iglesia Católica dice que tienen que estar en el canon. A nosotros llamamos a esos apócrifos. Entonces, deuterocanónico es segundo canon. Entonces, nosotros llamamos a eso los apócrifos, ¿de acuerdo? Que son Judith, Bello el Dragón, Primera y Segunda los Macabeos, y esos libros que nosotros no reconocemos. La carta o el libro de Deuteronomio es lo que ocurre, y yo diría, después de leerlo y releerlo, que esto ocurre o el día antes de que Moisés muera, o los días muy anteriores a que Moisés muera. No lo especifica el texto, pero encajaría muy bien que Dios ya le había dicho a Moisés, y os acordáis que lo vimos en Levítico, en Números, que Dios ya le ha dicho a Moisés que él va a morir. Entonces él sabe que su muerte está cercana, entonces reúne al pueblo y hace 3 discursos. Y el libro de Deuteronomio son 3 discursos, 3 predicaciones que hace Moisés al pueblo. No, la primera va a ser cortita, la segunda va a ser la central, y la tercera también va a ser muy cortita. Entonces yo creo que esto encaja muy bien en lo que ocurre. Al final del libro Dios le dice, en estos días, justo cuando él da la profecía y bendición al pueblo, le dice, hoy vas a morir, prepárate y vete al monte. Y eso lo veremos más tarde. Pero yo creo que si esto no es el día, todo lo que ocurre aquí no es el día de la muerte, sería unos días anteriores. Entonces la autoría, pues como en los otros libros del Pentateuco, la autoría de Moisés ha sido puesta en tela de juicio. Leyendo el libro e identificando el fondo y el propósito, no tiene sentido pensar que fuera otro el que lo compusiera. Si optáramos por buscar otro escritor, deberíamos necesariamente buscar otro momento de la historia y otro motivo para la escritura del libro. ¿Qué sentido tiene 4 siglos después hacer un discurso de motivación para que el pueblo entre en Israel? No tiene ningún sentido. Yo creo que lo dice el libro, Ai Longman,
que la teoría que baraja la crítica textual es que Josías prepara, lo digo en algún momento por aquí, pero creo que lo dice el libro, no es ninguna novedad, que ellos creen, o lo que cree la mayoría de gente, es que Josías, cuando han habido un par de reyes malos y él se levanta y él dice, venga, hay que limpiar el templo y hay que ponerlo en orden, y dice que se encuentra el libro de la ley, que Josías hizo ahí sus cosas, editó el libro y dijo, lo ha hecho Moisés y hemos encontrado un libro de Moisés que nadie ha leído nunca. ¡Sorpresa! Y claro, ¿qué sentido tiene? Eso es el siglo VII o VIII antes de Cristo. ¿Qué sentido tiene hacerlo tan tarde? Un libro que es motivador para entrar a la tierra prometida. Entonces, pues, si no es Moisés, tendríamos que buscar otro momento de la historia y otro motivo para la escritura del libro. La muerte de Moisés queda claro que no la pudo escribir él. Esto estamos todos de acuerdo. ¿Quién podría ser el que tuviera la autoridad para concluir el texto mosaico? ¿Quién sería ese personaje tan importante que pudiera concluir el Pentateuco? Pues las únicas personas con la autoridad suficiente para concluir un encargo tan importante serían o el sumo sacerdote Eleazar, Aarón ya había muerto, o Josué, que ha sido delante del pueblo nombrado líder sucesor. Pues yo creo que Josué podría ser Eleazar también. Que algunos de ellos incluyera el pasaje de la muerte de Moisés era importante y necesario, pero ni mucho menos debe empujarnos a pensar que no fue Moisés el que escribiera el resto del libro. La muerte de Moisés es el colofón final al Pentateuco. Termina con la muerte de Moisés. Ya lo que viene después es todo nuevo. Entonces, creo que tiene sentido mirarlo así. Respecto a la fecha de composición, es interesante notar el apunte de este señor A.S. Yasuda, que dice: 5 veces figura la expresión con mano fuerte y brazo extendido, y es una expresión análoga a la que utilizaban los egipcios para describir escenas de batalla. Fijaos qué curioso esto. Si la redacción de Deuteronomio fueran tiempos de Josías, como propone la crítica textual, ¿por qué usaría el escritor una expresión típica egipcia? En cambio, tendría mucho sentido que alguien como Moisés, criado dentro de la misma cultura egipcia, se expresara de esa forma. Los que entran finalmente en la tierra, ellos han estado su infancia en Egipto. Ellos han escuchado el egipcio, hablarían seguramente el egipcio, están acostumbrados a la forma de hablar de los egipcios. Moisés, criado en la cultura egipcia, sería absolutamente normal que se expresara en la forma en que se expresan los egipcios. Yo seguramente diré cosas, por haber crecido lejos de aquí, diré cosas que aquí no se digan. Utilizaré expresiones o palabras que aquí no se dicen, porque queda una huella del lugar donde tú has estado. Moisés estuvo 40 años en Egipto y educado por su madre y también por estos egipcios. Entonces es muy interesante que se use esa expresión egipcia. Vuelvo a decir lo mismo, si se escribió en el año 700-800, editado y escrito por judíos que ya llevan en la tierra sentados 700 años, ¿por qué usar una frase egipcia? Tampoco tiene mucho sentido. Ahora, también puede ser, por poner un poco del otro lado, puede ser que esa frase se hubiera quedado instaurada como una frase típica de los judíos, también puede ser, pero desde luego tiene más sentido que a todo esto tiene más sentido que fuera Moisés. La fecha de composición, pues estamos hablando del 1405 a.C., esto siempre es aproximado, ¿de acuerdo? La composición del libro es claramente después de que muera Moisés. ¿Cuándo exactamente? Ya es más difícil de determinar. Es una posibilidad que Moisés dejara el texto terminado solamente para que Josué añadiera el escrito referente a su muerte. Este añadido sería muy rápido y podría estar terminado el original antes que el pueblo entrara a la tierra. Y a mí es lo que me encaja. Esto es lo que me parece indicar cuando dicen el 1:1 a este lado del Jordán. A este lado del Jordán quiere decir al lado
oeste. Y fijaos qué cosa más interesante. Geográficamente, si miráis conmigo, si esto es el Jordán, aquí tenemos las llanuras de Moab, donde está el pueblo que todavía no ha entrado en la tierra. Y geográficamente, ¿sabéis cómo se llama esa zona? Hay un país ahora que se llama Jordania, en ese lugar, pero geográficamente se llama Transjordania. Igual que donde yo vivo se llama el Levante, ¿no? Pues esa es la zona geográfica. Esta zona geográfica es la zona del Bidasoa. Entonces, ahora, seguro que os suena la palabra Cisjordania. Lo habéis escuchado en las noticias, ¿no? Cisjordania es a este lado del río. Y fijaos, trans significa más allá y cis significa aquí. Esas zonas geográficas se llaman así desde que Moisés les puso nombre, y su nombre viene del libro este, a más allá del río o a este lado del río. Y eso era muy interesante, lo descubrí esta semana. Pues ahí está, no soy el primero, ¿no? Quiero decir que yo me he enterado esta semana, no que yo lo descubrí. Lo descubrió Moisés, ya hace mucho. Entonces, otras opciones es que Josué le diera copias a los levitas para que las enseñaran entre el pueblo más adelante cuando la tierra descansara de la guerra, o en una de las ocasiones que Josué junta al pueblo. Si recordamos el énfasis de Dios en la obediencia y cómo Moisés repite una vez tras otra al pueblo la ley y el mandato de obedecerla, no tendría mucho sentido que Josué entregara la ley al pueblo mucho después de que el pueblo entrara o poseyera la tierra. ¿Cuándo se escribe el libro? Pues lo mismo, tiene sentido que se escriba en ese momento. No tiene sentido que 200 años después, cuando el pueblo ya está sentado, ¡ay, espera un momento, que se me ha olvidado daros esto! Y le da la ley. Eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que, además, acordaos una cosa, los levitas se van a esparcir entre el pueblo desde el primer momento en que entren en la tierra. Cuando se estén asentando las tribus, ellos van a estar entre el pueblo, van a tener copias de la ley y van a enseñar la ley, porque los levitas se van a dedicar a la enseñanza de la ley. Entonces, cuando entran en la tierra, ya tienen que tener esta ley de alguna forma por escrito. Longman comenta que durante el siglo XIX, por cierto, cuando Dios repite una y otra vez, acuérdate de la ley, léela, estúdiala, átala a tu frente, ponla tal, no tiene sentido que dejara al pueblo sin ley casi nada de tiempo, ¿no? Porque va a estar insistiendo en tenerla, acordarla, estudiarla, repasarla, memorizarla, y les deja 50 o 60 años sin la ley. Tiene sentido. Lo lógico es que de alguna forma, desde el primer momento que se pisa la tierra, ellos tengan acceso a la ley, aparte del altar que luego veremos que unas columnas que se levantan donde se escribe la ley, aparte de eso. Longman comenta que durante el siglo XIX y parte del XX la crítica textual propone como una opción posible y probable que se escribiera en tiempos del rey Josías. El rey encargaría que se escribiera ese libro, el libro de Deuteronomio, y mediante la simulación pareciera que realmente se había encontrado el libro de la ley. Sería un fraude piadoso para hacer que el pueblo se volviera a Dios y a la vez poder manejarlo. Si tú te inventas un libro y pones más o menos lo que tú quieres, quizás sí tienes la intención de que el pueblo obedezca la ley, pero también le estás manejando porque le estás engañando. Entonces, pues, por eso algunos proponen este fraude piadoso, cosa que para mí no tiene mucho sentido. También en el siglo XX se empezó a comparar el libro de Deuteronomio con otros códigos legales del siglo VIII, intentando buscar puntos en común para asignarles la misma fecha de composición. Los resultados de estas comparaciones fueron muy dispares y las conclusiones muy debatibles. Lo que pasa aquí, eso creo que no lo dice Longman. O sí, Longman sí dice algo el otro también lo dice. Pero cogen escritos oficiales del siglo VIII, los ponen al lado y van a ver las cosas en común. Y hay muchas cosas en común y hay muchas cosas que no tienen en común. ¿Y qué pasa? Hacen lo mismo con escritos del siglo XV y XVI y pasa un poco lo mismo. Hay muchas cosas en común y también hay muchas cosas que no están en común con los tratados legales de esos siglos. Entonces, pues, los resultados de estas comparaciones fueron muy dispares y las conclusiones, pues, muy debatibles. Desde luego tú lo vas a ver un poco como te interese. ¿Qué cosas hay en común?
pues si nosotros cogiéramos dos constituciones de dos países modernos, las cuales no están basadas la una en la otra, ¿tendríamos cosas comunes? Pues sí, un sistema de salud, que hay que castigar al malo, que hay cárceles, que necesitamos alguna clase de cuerpo que proteja al Estado, que se llama un ejército, que necesitamos una clase de cuerpo que proteja a los individuos a unos de otros, sí, que necesitamos unos jueces que digan, que interpreten la ley, sí, pues evidentemente cualquier constitución de esos siglos debería tener muchas cosas en común. Entonces así de sencillo. Género literario. Pues como son discursos, vamos a decir que son discursos instructivos, ¿de acuerdo? Discursos o predicaciones, si lo queréis decir así. El segundo discurso sabe mucho a predicación, mucho, y luego lo veremos. Muy bien, Deuteronomio es una repetición, y repetición, resumen y añadido. Yo no he puesto eso ahí, pero aún sería correcto ponerlo, porque vamos a ver, se van a aclarar cosas que se dicen en números y se van a añadir detalles que no se habían dicho en números. Y a la misma vez se van a repetir cosas que se habían dicho en números. Entonces tenemos una mezcla de muchas cosas ahí. Entonces, repetición, resumen y añadido de la ley en forma de compendio, pero gran parte del compendio está expresado en forma de discursos. Moisés no solamente explica la ley, sino que procura por todos los medios imprimirlos en la conciencia del pueblo. Muy bien, aquí hay unos principios, son 7 principios que vamos a ver continuamente a lo largo del libro, estos principios. El primero es que se pone de relieve la espiritualidad de Dios. Dios no es un Dios al que vais a poder tocar, no es un Dios al que vais a poder ver, aunque vieron su nube, pero no vieron a Dios en sí mismo. Es un Dios espiritual, no lo vas a poder tocar, no lo vais a poder ver, como ocurría en aquellos tiempos. En aquellos tiempos, por ejemplo, estaba, no me acuerdo si es Moloch o Baal, no, yo creo que era Moloch. Era un dios con los brazos así, y los brazos era hueco y se le encendía, y se ponían los brazos ardiendo, y los padres venían y sacrificaban a sus hijos poniéndolo encima de esos brazos incandescentes. Y a ese dios lo podían tocar, lo podían ver, incluso lo podrían oír de alguna forma. Entonces, aquí lo que se va a hacer énfasis a lo largo del libro es que Dios es espiritual. También se va a hablar de su unidad, es en Deuteronomio donde tenemos el famoso Shema, escucha Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y también su unicidad. Unicidad lo podemos entender como ser diferente del resto. Dios es único, ¿de acuerdo? Y hace énfasis muchas veces en ser diferente. Muchas de las leyes que tenemos, o que tenían los judíos, eran leyes para diferenciarse de los pueblos de alrededor. Todos los pueblos lo hacen así, nosotros lo vamos a hacer así. Todos los pueblos, cuando moría, o todos o muchos de los pueblos cananitas, cuando moría un familiar, se rapaban en señal de luto. Dios dice, cuando se muera uno de vosotros, tenéis prohibido raparos el pelo. ¿Es que es malo raparse el pelo? No, en verano agradable. Pero lo que Dios le está demostrando es que yo soy distinto, yo soy Dios, un Dios único. Yo pido algo distinto que el resto porque quiero diferenciarme de los otros dioses. Muy bien, la segunda cosa o segundo principio que se va a ver repetido a lo largo del libro muchas veces es la relación de Dios hacia su pueblo es de amor más que de legalismo. Aquí tenemos el principio de amarás a Dios y cumplir la ley es, y esto es muy neotestamentario, cumplir la ley de Dios es amar a Dios. ¿Os acordáis que Cristo dijo, el que me ama guarda mis mandamientos? Entonces, no es solamente aspectos legales, aunque son muchos y muy legales, pero también debe haber una relación de amor hacia Dios.
El requerimiento básico para el cuarto, esto es un poco relacionado con el anterior. La idolatría constituye el mayor peligro para Israel y debe ser totalmente suprimida. Y fijaos que vamos a ver en el libro que si viene un hermano, un amigo tuyo y en secreto te dice, oye, vamos a hacer aquí algún ritual para Asera, a ver si nos va bien la cosecha este año, que el año pasado no fue muy bien. Vamos a hacer algo. Vamos a ver en el libro cómo Dios manda. Si ocurre esto, a la persona que te ha invitado a que vayas y adores a otros dioses, no solamente tienes que romper tu amistad con él, sino que esa persona debe ser apedreado y tú tienes que ser el que, creo que era el que tira la primera piedra. Vamos a ver más adelante. Pero todo contra la idolatría. La prohibición de tomar nada con sangre, pues tenía que ver también con el tema de la idolatría y de la relación con los cultos idólatras de esos días. La sangre en los cultos idólatras era principal, y fijaos que también en el culto también en el culto a Dios la sangre es principal, pero los judíos tenían prohibido comer de ninguna forma la sangre de los animales. Entonces eso iba a hacer diferentes del pueblo, de los otros pueblos. Debido a su relación con el santo, ellos mismos deben ser santos. Ese primer santo tiene que ir con mayúsculas. Debido a su relación con el santo, ellos mismos deben ser santos. Esa santidad se expresa en diversas formas: abstinencia de ciertos alimentos, un santuario central, amor al prójimo, caridad a los pobres, etc. La fidelidad traerá beneficios materiales, mientras que la desobediencia traerá desastres materiales, pérdidas y finalmente el exilio. Esto lo vamos a escuchar en el libro de Deuteronomio. Ya lo he escuchado mucho en Números. En Deuteronomio lo vamos a escuchar una vez y otra vez y otra vez. La admonición es: acuérdate y no olvides. Esto lo vamos a tener también mucho en el libro de Deuteronomio. No te olvides. Gracias a Dios. No te olvides. Acuérdate. Recuerda. Los israelitas no debían olvidar la ley dada y mucho menos buscar sustituirla por otra. Muy bien, contexto histórico del libro. Pues esta serie de discursos instructivos los da Moisés al pueblo como despedida y corolario es resumen, ¿no? Quería usar esa palabra, que no se entienda muy bien. Corolario es resumen y la corona de todo esto. Entonces, un corolario de su trabajo con ellos, estando en la llanura de Moab, al este del Jordán, antes de que pasen a tomar posesión de la tierra que les ha preparado. Todo esto acontece en el año 1405 aproximadamente. Fijaos la estructura. Acordad que la estructura, lo dije la semana pasada, lo repito hoy, la estructura de un libro nos ayuda a entender qué está ocurriendo con el libro y cuál es el propósito general del libro. La estructura, ahí la tenemos. Primer discurso cortito, del capítulo 1 hasta el capítulo 4, versículo 49. Esto está mal. Después, segundo discurso, leyes para regir la vida de Israel, del 4:44 al 11. Y tercer discurso, del 29 al 30. Esto no está bien. Esto no está bien. Luego lo corregiré. Tenemos del 31 al 33 cántico y bendición de Moisés, y en quinto lugar la muerte de Moisés, que es el último capítulo. Muy bien, el primer discurso, y es un prólogo histórico. El primer discurso empieza identificando el lugar desde el cual fue dado, que es en el país de Moab, al este del Jordán. Siempre los discursos van a empezar, y esta es una forma de reconocerlos, con una identificación del lugar. O sea, yo Moisés estando en... Ahora, los tres sitios realmente parece que son los mismos sitios, porque no hay una diferencia geográfica. Luego también identifica la fecha siendo el día primero del mes 11. El tema del primer discurso tiene que ver con el pasado y recordar la larga travesía por el desierto hasta llegar hasta la frontera
en la que se encuentran, y podríamos llamarlo un prólogo histórico. Y si vamos ahí a Deuteronomio, si veis los encabezamientos, esto nos da una imagen bastante buena de lo que está ocurriendo. Del 1 al 8, vuestra Biblia dirá seguramente: Moisés recuerda a Israel las promesas de Jehová en Horeb. Pues Dios ha hecho esto con nosotros, es lo que está diciendo. Entonces continúa con el nombramiento de jueces. Una de las primeras cosas que Moisés recuerda al pueblo es que no es que esté ocurriendo ahora el nombramiento de jueces, es que Moisés lo recuerda, que ocurrió. Moisés recuerda al pueblo que una de las primeras cosas que Moisés recuerda al pueblo es que él no les podía gobernar solo y que por eso tuvo que designar jueces entre el pueblo. Esto lo tenemos en Éxodo. Es interesante que empiece su discurso recordando al pueblo que desde poco después de salir de Egipto han tenido sobre ellos personas que les han juzgado. Desde el primer día habéis tenido entre vosotros personas para deciros y para aclararos qué es lo correcto de lo incorrecto, es lo que está diciendo. No habéis salido, habéis hecho lo que habéis querido, de la forma que habéis querido, Dios os ha dicho esto sí o esto no. Desde el primer día se le ha enseñado al pueblo lo que es correcto y lo que es incorrecto. Esta escena de Éxodo 18 es cuando viene Jetro y le dice a Moisés. Y además es que lo dice de una forma: ¿pero qué estás haciendo? ¿Pero qué locura estás haciendo? ¿Te sientas tú todo el día a escuchar a esta gente? Dice: eso no puede ser. Entonces se nombran estos jueces. Parece que el primer mensaje es: yo pronto faltaré, pero aún sin estar yo, estaréis bien organizados y juzgados. No os preocupéis, yo voy a faltar, Dios me lo ha dicho, pero desde el principio habéis tenido jueces entre vosotros y cuando yo me vaya seguiréis teniendo esos jueces entre vosotros. Y Dios hasta el día de hoy lo ha hecho así y ha mantenido jueces, quizá le llamamos pastores hoy en día, pero personas con los que tú puedes ir y consultar cuando no entiendes, o a consultar o a pedir consejos sobre algún asunto. Por supuesto, tenemos hoy en día la facilidad de tener la Biblia en casa. En aquel momento no, ¿de acuerdo? En aquel momento, si tenías dudas, ibas y consultabas con los jueces que Dios había estipulado. No debemos confundirlos con los 70 ancianos de Israel que recibieron autoridad sobre el pueblo en Números 11:25. Esto es diferente, ¿de acuerdo? Ya habían jueces, pero y en Números, si os acordáis, vimos cómo se eligen 70 ancianos más. Seguramente porque Moisés estaba muy cargado de trabajo. Pues sigue contando, Moisés relata cómo fueron mandados los 12 espías a Canaán para ver cómo era la tierra. Y vinieron con su informe negativo, esto lo sabemos muy bien. Eso provocó que desearan volver a la tierra de donde habían salido. El resultado de eso es el enojo de Dios, el castigo de morir en el desierto sin ver la tierra que les pertenecía. El pueblo quiere solucionar el tema del pecado con sus propias manos y sube a pelear a Horma y ahí es derrotado porque Dios no iba con ellos. Esta historia es repetida de Números. Pero aquí, en el discurso que está haciendo, les vuelve a recordar. Fijaos que a Moisés le interesa mucho dejar bien claro que el pueblo no es un pueblo maravillosamente bueno y maravillosamente obediente, sino que mira lo que Dios ha hecho, mira de dónde Dios te ha sacado y mira cómo has respondido tú. Y le deja claro al pueblo su maldad. Comenzamos el capítulo 2 diciendo, el versículo 1 del capítulo 2 resume las vueltas que durante 40 años dieron los israelitas como castigo a su incredulidad. Después bajaron hacia el sur y nos cuenta cómo rodearon la tierra de Edom. Y dijimos ya la semana pasada la zona por donde Israel habría estado más o menos rodeando, y aquí tenemos, fijaos, solo un versículo resume 40 años. Interesante, ¿eh? El 2.1 dice: volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. ¿Cuánto es ese tiempo? 40 años. Y ya vamos a lo siguiente, versículo 2, dice: bastante, el 3, bastante habéis rodeado ya este monte. Y sigue. Me parece curioso que Dios diga bastante. Ellos lo saben en primera mano, que están ya cansados de dar vueltas. Pero es lo que se habían ganado por propios méritos.
Después, como contamos también la semana pasada, bajaron hacia el sur y nos cuenta cómo rodearon la tierra de Edom. Y la tierra de Edom son descendientes, los edomitas son descendientes de Esaú. Entonces también dijimos cómo no les dejaron pasar. Pidieron pasar y no les dejaron pasar. En el relato de Números llama la atención que aunque fueron Moab y Madián los que llevaron a Israel a fornicar con las hijas de la tierra, solo se lleva a cabo una venganza contra Madián. ¿Os acordáis que esto de Balaam y Balac es que se juntan los moabitas y los madianitas y engañan a los hombres del pueblo para que vayan a fornicar con las mujeres de la tierra? Y aquí la venganza, la tenemos al final de Números, es: Moisés, no te olvides de que los madianitas hicieron esto. ¿Por qué no hay una maldición contra los moabitas, solamente contra los madianitas? Pues aquí lo aclara, y es que la respuesta es que esa tierra fue prometida a Lot por heredad y los moabitas eran descendientes de Lot. Por eso es que las 12 tribus no llegaron nunca a poseer esa tierra. Cuando, por ejemplo, os he puesto aquí un mapita con las tribus y veis que a la derecha del río Jordán, abajo está la tribu de Rubén, y debajo veis que está Moab. Los que tenéis buena vista, ahí está Moab. Un poquito más abajo está Edom también. Y de la misma forma pasa con los amonitas, que también eran descendientes de Lot. Fijaos que Amón está a la parte derecha de la tribu de Gad, que es la verde, ahí a la derecha del Jordán. Dios les dijo: esa tierra se la he dado a ellos y es para ellos. Entonces los israelitas nunca llegaron a conquistar eso, porque eran al final familiares muy lejanos, pero familiares. Entonces esas tierras no se tocan. En el capítulo 2 y 3, ahora, recordáis que cuando llegan a las llanuras de Moab pelean contra los amorreos, ¿de acuerdo? Los amorreos estarían en la zona de Gad, ¿de acuerdo? Ahí estarían los amorreos. Muy bien, en el capítulo 2 y 3 recuerda al pueblo cómo llegaron al llano de Moab y ahí derrotaron al rey amorreo Sehón y al gigante Og. Aparentemente era el único representante de los gigantes a este lado del Jordán. Al otro lado del Jordán, los gigantes, los hijos de Anac, poblaban toda la zona de Filistea. Nos dice que su cama, la cama de este señor gigante, nos dice que su cama mediría alrededor de los 3 metros y seguramente fue vendida como objeto de exposición, y nos dice el texto que fue llevada a Rabá de Amón. Amón es de los amonitas, por supuesto, y entonces es terreno neutral. Puede ser que los amonitas compraran la cama, podrían ser muchas cosas. Termina esta parte del repaso histórico diciendo que al igual que algunas tribus ya habían recibido heredad, las que entrarían recibirían su propia heredad, y yendo al momento final de su vida, que sería subir a ver la tierra prometida y morir después. Entonces tenemos continuamos. Exhortación a la obediencia. Eso sería... Sí, menciono lo de su muerte, porque al final del capítulo 3 tenemos versículos 23 al 29, tenemos un recordatorio sobre que Dios le había dicho que Moisés moriría. Muy bien, exhortación a la obediencia, esto es en el capítulo 4. Después del prólogo histórico tenemos en el capítulo 4 la exhortación a cumplir con lo ordenado por Dios. Usa la fórmula: guardaos, fijaos otra vez, no os olvidéis del pacto, para recordarles que la desobediencia traería el mal y la obediencia el bien. Al igual que en otras ocasiones, Dios deja abierta la puerta en cumplimiento del pacto abrámico para que a través del arrepentimiento pudieran volver a recibir la misericordia de Dios. Varias veces nos va a decir esto a lo largo del libro. ¿De acuerdo? Obedeced, que os irá bien, y si los desobedecéis os va a ir mal. Os acordáis que en Números ya nos lo había repetido unas cuantas veces, y siempre añadiendo la cláusula que si se arrepentían Dios les escucharía. Segundo discurso, del 4:44 al 11:32. Y a ver si aquí está bien.
está bien. Bueno, dice el segundo discurso, se basa en exhortación de la obediencia y en un compendio de las leyes que regirán en el futuro la vida dentro de la tierra prometida. En el final del capítulo 4 nos localiza desde dónde es pronunciado este discurso, al este del Jordán, en el valle cercano a Peor, y seguirá el hilo del discurso de Moisés, o seguir el hilo del discurso de Moisés en esta porción no es difícil. Vamos con los 10 mandamientos. Estas leyes que ya conocemos del libro de Éxodo fueron dadas a oídos de los israelitas, los cuales clamaron que no se les hablase directamente a ellos por miedo. ¿Os acordáis que esto pasa en Horeb? Cuando Dios dice el decálogo a oídos del pueblo y el pueblo va y le dice a Moisés, oye Moisés, que mejor que vayas tú porque esto a nosotros nos da mucho miedo, ve tú y escucha tú a Dios y tú serás el intermediario para nosotros de la ley, pero no escuchemos más a Dios porque si no moriremos. Entonces, el principio del capítulo 6 es importante porque contiene dos principios básicos de Dios y su relación con Él. Tenemos en este pasaje el conocido Shema. Shema es escucha en hebreo, que alude a la unidad de Dios, abriéndonos la puerta a entender que Dios es una unidad, no un ser simple. Cuando dice ahí que Dios es uno, ¿os acordáis que yo hablé hace tiempo sobre la palabra chat o echat en hebreo, que no es uno de simple, sino uno de un equipo? Entonces hablamos de un equipo, una banda o una orquesta que es uno, pero está compuesto por muchos. La palabra en hebreo para Dios es uno, Dios es, o por lo menos abre la puerta a la interpretación a que sea uno compuesto por muchos. Este Shema se ha convertido a día de hoy, o hasta el día de hoy, en una declaración de fe para los judíos, los cuales la repiten, otra vez hasta el día de hoy, esto está ocurriendo, la repiten 2 veces al día. Después debemos notar que lo que Dios deseaba respecto al pueblo no era que tuviera un temor irracional, sino un temor reverente. Muestra de esto es que a continuación Moisés hablará al pueblo en términos de amor. A este Dios que es fuego consumidor, pero que a la vez es un Padre cuidadoso y amante, tú debes amarlo. Eso estamos en el capítulo 6. La forma de amar a Dios era cumplir su ley. En el Nuevo Testamento encontramos exactamente la misma fórmula. El que me ama, guarda mis mandamientos. Exhortaciones y advertencias. El final del capítulo 6, el 7 y el 8 nos presentan a Moisés repitiendo una vez más, y será más después, las advertencias y exhortaciones por obedecer o desobedecer. Comenzando en el capítulo 9, aquí cuando dice ¿por qué seguir la ley dada por Dios? Comenzando en el capítulo 9 y hasta el capítulo 11 encontramos la introducción que es a la vez la contestación de la pregunta ¿por qué debía seguir el pueblo la ley de Dios? Moisés sigue un pensamiento muy lógico para hacerles entender la obligación de seguir los mandamientos que más tarde dará. Fijaos, si comenzamos, como digo aquí, del 9 hasta el 11, fijaos, siguiendo los encabezamientos, fíjate que dice en el 9. Israel dice ahí al principio de los versículos: yo te voy a meter en la tierra de Canaán y voy a hacer que destruyas ciudades más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijo de los anaceos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? La gente dice, ¿cómo se podrá convencer a esta gente? Pues yo os voy a meter ahí. Y dice, versículo 4, no pienses ni mucho menos en tu corazón que por mi justicia me ha traído Dios a poseer esta tierra. Y lo quiere aclarar después. Dice, vosotros no es que seáis buenos, acordaos lo que pasó en Horeb. Y tenemos el relato de lo que pasó en Horeb. Después dice, versículo 10, yo voy a renovar un pacto con vosotros.
lo hice con vuestros padres un pacto, lo hago otra vez con vosotros, pero esto trae unas consecuencias. En este pacto vosotros tenéis que entrar también. Parte de este pacto es que veáis mi grandeza, y comienza el hombre, el capítulo 11, diciendo la grandeza de Dios. O sea, se ve un hilo muy lógico en lo que está diciendo, y es en el libro el proceso más lógico que encontramos. Dios quiere hacer esto, no porque tú seas bueno, ahora cumple estas leyes, esto es lo que exijo yo, y todo eso habla de mi amor. Eso es el pensamiento lógico que Moisés está usando. Por eso esto es mucho una predicación. Cuando alguien se levanta a predicar, o por lo menos debe, seguir un proceso lógico al explicar una cosa. A veces predicamos mal porque... muchas veces predicamos mal, pero cuando nosotros no tenemos un hilo de lógica en lo que estamos diciendo, la predicación ni se entiende. Te vas a tu casa y dices, ¿qué ha dicho Israel? No tengo ni idea, no he entendido nada de lo que ha dicho. Muchas veces porque no sigue un proceso lógico. El proceso lógico de aquí con Moisés era muy fácil. Aquí lo comienza diciendo el plan que Dios tenía para el pueblo una vez estuvieran dentro, que es destruir reinos más fuertes que ellos y poblar sus ciudades. Los judíos podrían responder a esto diciendo que ellos merecían, o que ellos lo merecían, pero Dios aclara que son un pueblo rebelde. Aun siendo rebeldes, Dios quiso pactar otra vez con ellos para darles la vida y las bendiciones de la tierra prometida. Ahora pues, lo que Dios exige en ese pacto es que le obedezcas y que le ames. ¿Por qué? Porque Él lo merece. Si así lo haces, disfrutarás de la tierra o de una tierra maravillosa. Y ahí está todo el pensamiento lógico. En disposiciones sobre el culto y la vida santa. Moisés ha introducido el tema de las leyes de una forma contundente. Nadie podría alegar injusticia o maldad al Dios, y esto es el final del capítulo, nadie podría alegar injusticia o maldad al Dios que exige obediencia y a las propias leyes. Recordaos, esto es una respuesta de por qué hay que seguir la ley. Pues ahí lo tienes bien claro. Porque Dios lo merece y porque a la misma vez te será de bendición. No es todo esto para decir que no es injusto lo que Dios pide. Si tú a día de hoy como creyente crees que lo que Dios pide es injusto, no has entendido mucho de la película. Porque lo más que nosotros hemos recibido es justicia de Dios. Dios nos ha hecho justos. ¿Cómo no va a demandar Él de nosotros? Es lo correcto. Muy bien, capítulo 12. El santuario único. Moisés comienza hablando del santuario como el único lugar oficial para ofrecer sacrificios a Jehová. A diferencia de los cananitas, que ofrecían en diferentes montes o bajo diversos árboles, los israelitas solo podrían ofrecer sus sacrificios en el lugar que Dios designara, poniendo ahí su santuario. Cuando entran, ponen el santuario en un sitio, el santuario durante un periodo de tiempo está moviéndose dentro de Israel, hasta que se hace el templo. Y entonces, donde estuviera el santuario era el lugar donde había que ir a hacer los sacrificios. Esta medida era muy lógica, pues tener varios lugares de culto provocaría diversidad en la forma de hacer las cosas. Y esto es totalmente correcto. Si cada uno, aunque hubieran solamente 5 o 6 sitios, con el paso del tiempo se harían las cosas diferentes. ¿Estáis de acuerdo conmigo, verdad? Absolutamente. Eso es totalmente humano. Entonces, también digo que los israelitas en el futuro lucharían mucho con esta práctica. Y en la época de los reyes vamos a ver como una de las cosas con las cuales los reyes tienen más problemas es con que en los lugares altos se sacrificara o se hicieran cosas. Cosa que Dios había prohibido. Y fijaos que hay momentos y hay algún rey que hace todo correctamente, pero no quita los lugares altos, y tenía que quitarse los lugares altos. Sí que podrían matar animales para comer en cualquier lugar, respetando el principio de no comerlo con sangre. Esto de matar a los animales en el santuario era solo para los sacrificios.
Si tú matabas un conejo, no, el conejo era prohibido. Si matabas una vaca para comértela, la podías matar donde tú quisieras, ¿de acuerdo? No tenías que ir al santuario. Imagínate que tú vives arriba de todo y tienes que bajar a matar la vaca. Cuando vuelves a casa con la comida, pues la vaca está ya más que pasada. Entonces, se podía matar siempre que se respetara lo de la sangre. Todos los animales tenían que ser desangrados, absolutamente todos los animales tenían que ser desangrados, no se podía comer con sangre. Muy bien, cuida de no volverte a los ídolos, capítulo 13 al versículo 2 del 14. Siguiendo con el tema de la idolatría, Moisés advierte de 4 formas en las que el pueblo podría caer en la idolatría. La primera forma en la que podrían caer en la idolatría es a través de un falso profeta. Y nos ayuda a identificar a un falso profeta. A ver, si uno dice que es profeta, que los profetas no tenían ni por qué ser de Leví, ni ser de la familia de Aarón, podía levantarse un profeta del pueblo de cualquiera de las tribus. Ahora, se levanta un profeta en la tribu de Rubén, y él llega hasta ti, a la tribu de Gad, y dice, yo soy profeta. Entonces, hay que identificar al profeta si es de Dios o no es de Dios. Entonces, tenemos ahí esa advertencia, esa forma de identificarlo. Si él profetiza algo y no se cumple, pues ya sabéis lo que había que hacer con él. También si él enseña algo en contra de la ley ya en sí. Menos mal que esto no sigue vigente, porque habría muchos pastores, o habría muchos menos pastores. El punto 2. A través de un familiar, lo digo porque ya me habéis escuchado la historia, que mi madre escuchó una profecía desde un púlpito de una mujer embarazada, que el pastor dijo que iba a ser chico y luego fue chica. Y ahí tenía solamente el 50% de fallo, que en otras cosas imaginaos el porcentaje. Pero se equivocó y sigue vivito y coleando ese hombre. Muy bien, pues entonces también tenemos a través de un familiar idólatra. La idolatría en la intimidad, no de una forma pública. Esto era en un entorno cerrado. Oye, vamos tú y yo, sin que lo sepa el resto, vamos a ir y vamos a ofrecer a este Dios, que me han dicho que todo el que ofrece a este Dios le va muy bien. Pues ni la idolatría ni en público ni en la intimidad era aceptada. Ese hombre, el que había propuesto esa idolatría, debía morir por manos del delator y debía ser apedreado. También tenemos que tampoco debían aceptar la idolatría influenciados por otras ciudades. Cualquier ciudad israelita que cayese en la idolatría debía ser destruida y quemada sin posibilidad de obtener botín. Y yo que... Claro, imaginaos que yo soy enemigo de otra ciudad dentro de Israel y yo voy a una tercera ciudad, la denuncio a la ciudad de lo que sea. ¿Y qué pasa? Que yo sé que aquí hay pasta. Entonces me voy, hablo con la otra ciudad con la excusa de que son idólatras y me han influenciado la idolatría, lo mato y tú y yo nos repartimos el botín. Aquí está todo estudiado. Entonces Dios dice, cuando una ciudad sea idolatra, no hay posibilidad de que os repartáis botín ninguno. Si es idolatra, fuera. Hay que quemar todo y pues, quemar la ciudad sin posibilidad de obtener botín. 4, y esto tenemos. Yo he preparado esto con la Biblia y... La cuarta cosa es que para nunca identificarte de ninguna forma con la idolatría, tendrías que, por eso, no te podías marcar la piel en honor a un dios, cosa que ocurría en esos tiempos, cosa que en África todavía hay esa costumbre. Si veis, algunas personas de color tienen marcas en la cara, en los brazos, todo eso es en honor
o a dioses o a rituales o a toda esta serie de cosas. Entonces, eso estaba totalmente prohibido. Marcarse la piel, pintarse, rasgarse o raparse por un muerto. Eso es el principio del capítulo 14, ¿de acuerdo? Hijos sois de Jehová, vuestro Dios, no os sajaréis, sajarse es rasgarse, ni os raparéis a causa del muerto. Todo esto para diferenciarse, otra vez, para diferenciarse de las otras naciones. ¿De acuerdo? Muy bien, animales inmundos, limpios y el diezmo. Dice ahí que la base de lo que permitía y lo que era prohibido comer, en el caso de ciertos animales, era que Israel tenía que ser santo al Señor. Estas leyes especiales alimenticias debían de separarlos de mezclas sociales con personas idólatras paganas para prevenirlos de ser atraídos a la idolatría. Está diciendo, no te sientes a participar con nadie que estuviera haciendo cualquier clase de estos rituales. Tú dices, mira, hombre, yo no voy a matar un cerdo y me lo voy a comer, pero si mi vecino pues mata un cerdo, mi vecino no judío, si fuera judío ya hay que morir, pero mi vecino no judío está haciendo una fiesta y bueno, nos ha invitado aquí a comer cerdo y ¿qué pasa? No se puede hacer. Recordad que muchas, todas, no sé exactamente, pero sí decir que muchas de estas comidas, fiestas, eran normalmente en honor a ídolos y sacrificabas a ídolos y comías y además hacías una fiesta y con todo lo que conllevaba esa fiesta. Entonces Dios dice, os tenéis que mantener totalmente puros, totalmente diferentes de las naciones, totalmente apartados, y una de las formas era no permitiendo a los israelitas que comieran con otros esos animales inmundos. Os digo ahí que los pueblos comían toda clase de animales y muchas veces asociados a ritos paganos. Muy bien, aquí 5 leyes sobre lo que podían comer o no comer. Podrían comer los animales terrestres que cumplían 2 características: rumiar y tener doble pezuña. Podrían comer los animales del mar que tuvieran aleta y escama, el resto no. Aves podrían comer todas las que en la lista que da fueran declaradas limpias. No podrían comer animales que no hubieran matado ellos. Si ellos van y se encuentran un animal que es ceremonialmente, o sea, un animal puro, un animal que pueden comer, si no lo han matado ellos, no lo pueden comer. Lo que sí dice el pasaje es que lo podrían vender. Eso sí dice, si no me equivoco. No podían cocinar un cabrito en la leche de su madre. Y esto siempre nos ha llamado la atención, ¿no? Esta práctica, el porqué de esta práctica es que era una práctica supersticiosa cananita que se celebraba anualmente y esperaba producir que la madre fuera muy fértil y diera muchos más cabritos. Entonces, lo que está diciendo es, no podéis participar en este ritual que tienen los paganos. Muy bien, seguimos, después de animales limpios e inmundos, seguimos con los diezmos. Fíjate, en el 21 habla de que si encuentras, dice, ninguna cosa mortecina, esto es 14:21, ninguna cosa mortecina comeréis, al extranjero que está en tus poblaciones la darás y él podrá comerla o véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No cocerás, ya está, no cocerás el cabrito en la leche de su mano. Por ahí está la... Sí que podrían venderlo y eso a los judíos pues les interesaba mucho. Los diezmos, pues ahí menciona varios diezmos y yo he añadido aquí los 3 diezmos que estaban estipulados para los judíos. Los judíos no tenían un solo diezmo, los judíos tenían 3 diezmos, ¿vale? El primer diezmo era de las primicias y era para ofrecer una parte en ofrenda a Dios y el resto era para los sacerdotes y levitas. ¿Os acordáis que esta era la ofrenda de las primicias y se tenía que hacer una torta? Y esa torta se quemaba con aceite en el altar y recordáis que solo tenían que poner un puñado, el resto era para los levitas. Entonces ese es el diezmo de las primicias. Las primicias es
lo primero que da el campo. Y no sería enorme el diezmo, porque lo que las primicias, si tenías un saco o dos, pues era eso lo que tenías que llevar. Luego, el segundo diezmo era un diezmo de toda la cosecha, no solamente de las primicias, que serían pocas, por tanto poco el diezmo. El segundo diezmo era de todo lo que te había dado la cosecha. Lo tenías que llevar al santuario, o si estabas lejos, si estabas tan lejos y era muchísimo lo que tenías que llevar en diezmo, pues lo podías vender y ese dinero llevarlo y darlo al santuario. El tercer diezmo consistía en que cada tercer año, en vez de llevar el diezmo, cada tercer y cada sexto año, ahí me falta decirlo, cada tercer año y cada sexto año, en vez de llevar el diezmo de la cosecha al santuario, lo llevabas a la ciudad en la que vivías y era para que los levitas vivieran. Fijaos, primer año llevabas al santuario el diezmo de toda tu cosecha, segundo año al santuario, tercer año no ibas al santuario, tercer año, santuario, templo, lo que estuviera en ese momento. El tercer año ibas a la ciudad donde estabas y ahí había un depósito para que los levitas, en cualquier momento del año que ellos quisieran o necesitaran, ellos podrían ir y sacar, porque eso les pertenecía. Eso ocurría el tercer año y el sexto año, ¿de acuerdo? Y ahora acordaos, el séptimo año no se trabaja. Por lo tanto, los levitas no recibían diezmo de ninguna parte, ¿de acuerdo? Y eso significaba, por eso Dios dice que el sexto año daría por 3, para que comieras el sexto año, comieras el séptimo año que no habías trabajado y comieras el octavo año mientras te daba la cosecha. Entonces, Dios, cuidando a los levitas, hacía que el sexto año se llenaran esos depósitos para los levitas. Leyes sobre el dinero. Continuamos. Moisés declaró que, coincidiendo con el año sabático, se proclamaría remisión general para las deudas entre los judíos. El que debiera algo prestado por otro, siempre te presta a nosotros, no te presta a ti mismo. Entonces, el que debiera algo prestado por otro, ese año sería librado de la deuda. Esto entre judíos, ¿de acuerdo? Y luego voy a aclarar un poco el tema de los esclavos. Pero fíjate que si tú le debías a alguien dinero, todos los años sabáticos se ponía a cero. Esto era maravilloso para el que debía, no tan bueno para el que había prestado. Pero fíjate, eso daría lugar a gente que no quisiera prestar al que necesitaba porque estaba muy cerca del año séptimo. Claro, tú imagínate que estás en el año sexto, mañana es el año sabático y viene tu vecino y te dice, oye, dame 40.000 euros y ya veremos qué pasa. Dice, ya veremos qué pasa, no, si no me lo vas a devolver. Y dice, por lo cual, y ahí tenemos ese capítulo 15, todo nos habla de, fíjate el versículo 9, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mirades con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará como por pecado. Fijaos que hay una norma que si alguien viene a pedirte, en teoría no puedes negarle. Te lo fuera a devolver o no te lo fuera a devolver. Esto es una injusticia enorme a los ojos del que presta, desde luego, pero a los otros no. Pero Dios dice, si tú hicieras así, y podemos seguir leyendo, si tú hicieses así, Dios te bendecirá. Tú habrás dado, habrás perdido lo tuyo, no se te devolverá, pero el que te devolverá es Dios. Y esto es la ley. Fijaos que bueno, voy a empezar diciendo, en tiempos de Cristo esto no se cumplía de ninguna manera, porque es lleno de enfermos, lleno de pobres. Entender que cualquier persona que estaba enferma era pobre.
Esto era así. A menos que viniera de una familia muy rica, normalmente el que estaba enfermo era pobre, no podía trabajar, no podía subsistir. Con este pasaje y se cumpliera de una forma total, no habrían pobres entre el pueblo. Estaría erradicada la pobreza, ¿verdad? Totalmente erradicada, porque cualquiera podría pedir y se le daría, si no Dios castigaría. Pero desde luego no se cumplía como debía ser. La idea, estoy en página 65 arriba, la idea era que no hubiera mendigos en la congregación. La advertencia es que el que no cumpla esta regla, Dios no le bendecirá. Y no confundir con la proclamación de libertad en el año de jubileo. Acordaos, y yo voy aquí a especificar algo que no dije en su día. Aclaración sobre los esclavos judíos. Un judío nunca podía ser esclavo, y aquí está la aclaración, de otro judío. ¿De acuerdo? Le llamaría trabajador o siervo, pero no le podría tener como otro esclavo. Si un judío se vendía a otro como siervo, al 7º año de trabajo o al año de jubileo sería liberado, ¿de acuerdo? O al 7º o al de jubileo sería liberado. Un judío tampoco podía ser esclavo de un extranjero, solamente podía ser su siervo, porque Dios dice en Levítico 25:55, vosotros sois míos, por lo tanto no podéis ser de otros. Pero fijaos, aunque sí podía hacerse siervo de un extranjero, en esta relación de amo-siervo, entre extranjero y judío, el judío no sería liberado al año 6º, sino que sería liberado obligatoriamente el año del jubileo. Yo creo que está aquí muy claro, si un judío te debía mucho dinero y terminaba siendo tu siervo, no tu esclavo, tu siervo, al 7º año no saldría. Él tendría que salir el año del jubileo. Lo que no existía nunca, la servidumbre hasta el jubileo entre judíos. Entre judío y extranjero sí podía haber. ¿Por qué todo esto? Ni idea. Lo que tiene aquí sentido es que, lo que he dicho, Dios decía, sois míos y no podéis pertenecer a ningún otro. Otra cosa que provocaba esto es el hermanamiento entre judíos. Dios quería decir y Dios quería enseñar que los judíos no solamente eran cohabitantes de la tierra, eran hermanos, eran hermanos de nación, por lo tanto tenían que tratarse de una forma diferente. Y fijaos, esta que es una idea muy bonita, ¿no? Muy neotestamentaria, ¿no? La hermandad entre los hijos de Dios, la hermandad entre el pueblo de Dios. Fijaos que tan malo es llevarlo al extremo de no cumplirlo y que no haya este sentimiento de unidad, como irnos al otro lado. Los judíos en tiempos de Cristo se habían ido al otro lado. ¿El otro lado cuál era? El otro lado es, cualquiera que no esté en este círculo de hermandad es un perro. ¿Os dais cuenta de lo que quiero decir? El centro era, tenía que haber unidad, tiene que haber amor, principio espiritual, eterno, este principio. Estropearlo por un lado sería que no existiera esta relación especial, estropearlo por el otro extremo es tan especial que todos los que no están dentro son perros gentiles. Y esto es lo que tenemos en tiempos de Cristo. Nadie, qué locura, qué barbaridad que un judío se siente a comer con un gentil. Esto es una locura. Cualquiera que no es gentil es un perro. No merece ni la vida. Entonces, unos cuantos principios espirituales para intentar entender un poco eso. Después, otra cosa es que para un judío existía la obligación de, si caía en la servidumbre, en la esclavitud, existía la obligación de que un familiar lo rescatara, la obligación, y tenemos ahí en 15, del 12 al 18, no encuentro el versículo, pero el versículo habla de la obligación de rescatar al... ¿dónde está?
Ahí tenemos la obligación de que el judío rescatara a un familiar que había caído en servidumbre. Esto haría que no fuera muy común que un judío fuera siervo de un extranjero. Fiestas anuales, continuamos. Ahí en las páginas 40 y 42, hablando en números, hice un resumen de lo que eran las fiestas, así que no las vamos a volver a mirar. Entonces estos capítulo 16, este trozo del capítulo 16, no lo vamos a ver. Del capítulo 17 en adelante hasta el capítulo 26, estos 9 capítulos, tenemos una serie de leyes variadas y ahí las voy enumerando con sus capítulos. Pena de muerte por idolatría, procedimiento de apelación y las responsabilidades de un rey. Ahí del 17 del 1 al 20. Tenemos el mantenimiento de los levitas, sobre no consultar a adivinos o agoreros, sino a consultar los profetas verdaderos, capítulo 18. Capítulo 19 nos habla de la ciudad de refugio para homicidios, para homicidas, penas por fraude y perjurio. ¿Os acordáis que era obligatorio que hubieran ciudades de refugio? Eran 8, si digo una cifra, 4 al este del Jordán, 4 al oeste del Jordán. Y ahí solo podrían estar los que habían matado involuntariamente. Como dije, pues tú vas y talas un árbol, gritas, el árbol va, y no se quita, y le matas. Pues, como existía esto de la ley del vengador de la sangre, tú tendrías que ir corriendo a una ciudad de refugio, y ahí se te garantizaría un juicio justo, y si de verdad habías sido involuntariamente, tendrías que permanecer en la ciudad hasta que muriera el sumo sacerdote de aquel día. Eso ya hablamos el otro día. Instrucciones referentes a las batallas, y nos habla de eso, capítulo 20, pureza, impureza de la batalla. Nos habla que iba a haber una ley general que era que si tú estabas el primer año de casado no tenías que ir a la guerra. Y esto me gusta mucho. Si tú estabas muy desanimado solo respecto a la batalla, y esto me parece fabuloso. Si no era tu día, ¿no? Y estabas un poco decaído, pues tampoco tenías que pelear, no te podías ir a tu casa. Así que, bueno, ahí están leyes sobre la guerra y bueno. Al final otro de los principios es vas a pelear, o aunque pelees con ejércitos más grandes y más fuertes, confía en que yo estoy contigo. Ese es el principio general, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, tenemos capítulo 21, expiación de un asesinato sin responsable. Tú vas por el campo y te encuentras una persona muerta, pues tenías que traer a los jueces del pueblo que dictaminaran que nadie sabía qué había pasado. Entonces, derecho de primogenitura también, condena del hijo contumaz, esto me gusta mucho, y es que el hijo contumaz, que su padre y su madre llegaran a decir esto no hay manera de enderezarlo, pues tendría que morir el chaval. También tenemos obligación de enterrar el cadáver de un ajusticiado antes de la noche. Ningún muerto por un juicio justo, evidentemente, en el pueblo podía ser dejado hasta la noche. Tenía que ser antes de la noche sacado su cuerpo, si era ahorcado o si era de cualquier otra forma, tenían que bajarlo y enterrarlo antes de la noche. Ahí tenemos eso en el capítulo 21. Propiedad perdida. Pues ¿qué hacer si vas por el campo y te encuentras un burro? Pues ahí lo tenemos. Tenías que guardarlo hasta que apareciera su dueño. No sé cómo se identificarían los burros con el dueño. Ni si tú sabrías viendo el burro de quién era el... No dicen que los perros se aparecen a sus amos, igual el burro se parecería al dueño. La cuestión es que, bueno, tú tenías que quedarte con el animal hasta que apareciera el dueño. Y bueno, ahí tenemos en el capítulo 22. 22 también tenemos la prohibición de vestirse de mujer. Los hombres tenían prohibido vestirse de mujer. Tenían prohibido mezclar campos con 2 semillas. Vestir o hacer telas de varias
trapos o vestidos de varias telas, esto es lo que quiero decir, y también que no metieras en un yugo animales diferentes, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el principio de no mezclar cosas. Después, leyes sobre matrimonio, tenemos ahí del 22 al 24. ¿Cuándo se podría rechazar a una mujer? ¿Cuándo se podría rechazar a una mujer? Si un hombre llega a la noche de bodas y parece que la mujer no es virgen, ¿qué ocurriría con todo eso? ¿Qué ocurriría si un hombre sale al campo y viola a una mujer? Ahí tenemos todas esas leyes. Y tenemos también el principio del cual habla Cristo en el Nuevo Testamento, que es sobre repudiar a una mujer. Y dice ahí que si la mujer hiciera cosas que no fueran correctas o decentes, el hombre tendría derecho a darle carta de libertad a la mujer. Y la mujer y el hombre, los dos, podrían volver a casarse. Esto es como se hacía, y Cristo dijo: yo os di carta de libertad por motivo de la dureza de vuestro corazón, porque sois malos, porque lo que Dios quiso desde el principio es que el hombre y la mujer estuvieran juntos hasta el final de sus días. En los tiempos de Cristo se ha vuelto tal el legalismo del pueblo que los escritores de aquella época dicen que era muy, muy común que un hombre repudiara a una mujer, que parece que buscaban cualquier excusa para poder repudiar a una mujer. Pues me quema la ensalada, o no me plancha bien, lo que sea. Y claro, esa es la dureza del corazón del hombre, ¿no? Buscar una excusa para poder repudiar a una mujer. Entonces no es el plan de Dios. Estamos, leyes sobre el matrimonio, la castidad, el cuidado del cuerpo y la limpieza. Y ahí tenemos hasta el 24. Sobre el divorcio, lo tenéis allá al principio, 24. Si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Entonces, ya he dicho sobre eso. 24.6, por ejemplo. No lo he dicho. Así. Leyes sobre justicia económica y social y maldición sobre Amalek. Esto es del 24.6 al 25.19. Hay un pasaje muy bonito en el 24.17 hablando del extranjero dentro de la tierra. Dice: no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Y sigue diciendo: cuando sigues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, llegas a tu casa y digas: anda, me he dejado un cesto lleno de comida. Pues dice: déjalo en el campo, no volverás a recogerla, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová en toda obra de tus manos. Aunque el extranjero no era parte de la comunidad, y aquí hay que aclarar algo. Dentro de los extranjeros estaban los extranjeros que se volvían a la ley y judaizaban y se hacían judíos, ¿de acuerdo? Y luego tenían extranjeros que no adoraban a otros dioses, porque la idolatría era prohibida en el pueblo, pero no se habían convertido al judaísmo, ¿de acuerdo? Porque había la posibilidad de convertirte en judío, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un extranjero que no ha llegado a ser hermano tuyo porque no se ha hecho judío, entonces no te puedes aprovechar de él. Aunque no forme parte de la comunidad, el más débil, y aquí está el principio espiritual, el más débil nunca es alguien de quien te tienes que aprovechar, sino que tienes que ser misericordioso y generoso con esa persona. Leyes sobre mayordomía, ofrendas y diezmos, y eso es el capítulo 26, ¿de acuerdo? Primicias, diezmos y todo lo que hemos comentado
Capítulo 27, el altar y las maldiciones en el monte Ebal. Tenemos en el capítulo 27 un paréntesis que parece que se ha colado en mitad del segundo discurso. En este capítulo encontramos el mandato de representar un pacto de obediencia que más tarde el pueblo cumpliría por mano de Josué. Y cuando vayamos a Josué 8:30 lo miraremos un poco más a fondo. Pero la representación consistiría en subir al monte Ebal y ahí levantar unas grandes piedras donde sería escrita la ley. La ley era grande, por lo tanto las piedras eran grandes. Esas piedras deberían ser lo suficientemente grandes como para poder escribir toda la ley. Al estar revocadas con cal, las piedras quedarían blancas y la lectura sería fácil y permanente. En el mismo lugar deberían construir un altar de piedra sin labrar y ahí sacrificar ofrendas de paz. Después el pueblo sería dividido, unos puestos en un monte, los otros puestos en otro monte. Los de un monte bendecirían y los del otro monte maldecirían. El pasaje parece incompleto, pues solo se narran las maldiciones. La forma de llevarlo a cabo podría ser que cuando los levitas dijesen las maldiciones, todo el pueblo en el monte Ebal respondería amén, y cuando se dijesen las bendiciones, todo el pueblo que estaba en el monte Gerizim respondería amén. Hablemos más de eso en el futuro. Bendiciones y maldiciones, capítulo 28. Este capítulo sería la conclusión lógica para el segundo discurso. Parece que el capítulo 27 está en medio, porque la conclusión lógica sería el 28. Así está, y así está bien. Muy bien, tercer discurso. Advertencias y predicciones. Fijaos que este discurso es muy breve, es un capítulo y poco. Este discurso es el más corto de los tres y es realmente el pacto que la segunda generación de los sacados de Egipto hace con Dios. Se llama normalmente el pacto palestino o palestiniense. Se identifica el lugar que es en Moab. Las condiciones para la bendición o la maldición son las mismas que pactaron sus padres en el monte Sinaí. Por tanto, es un pacto condicional. Es un pacto condicional. Cántico y bendición de Moisés. Vamos, como si de un padre se tratara, y lo podemos ver por Génesis 27 y Génesis 49, donde hay bendiciones a los hijos, Moisés da una profecía sobre el futuro de los israelitas y a la vez da una bendición sobre ellos. Tenemos ahí cómo es investido Josué para ser el líder del pueblo. Capítulo 32, el cántico de Moisés. Esta canción profética, poética también, tiene como su tema central la apostasía de Israel. Y esto debería producirnos una sonrisa. Cuando va a profetizar, fijaos que él está delante del pueblo y su profecía es: sois un desastre. O sea, esto no hay forma de que acabe bien. Básicamente esa es la profecía que hace. Y del 1 al 6, la canción comienza con una breve introducción enfatizando al Dios estable y a la nación inestable. La canción describe la elección de Israel por parte de Dios, su cuidado de ellos, desde el tiempo del desierto, después posesión de la tierra y el momento en que empezaron a disfrutar de la bendición de la tierra, rechazo de la bondad de Dios y apostasía por parte del pueblo, respuesta de Dios con ira y juicio cuando Israel apostatara, falta de entendimiento del pueblo frente a la obra de Dios, ahí les llama ciegos, y finalmente dice que toda esa justicia de Dios sería una justicia justa. Muerte de Moisés. Si antes se le había dicho que subiría al monte Nebo a morir, ahora es cuando ocurre. El mismo día que pronuncia la profecía y la bendición, y probablemente esos discursos, sube al monte a morir. La forma de expresarse en el primer versículo del próximo capítulo parece confirmar que a partir de este momento el escritor ya no es Moisés. Y si leéis ese versículo es un poco diferente de lo que es normalmente. Y esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios. Es la primera vez que se le llama a Moisés varón de Dios en toda la Biblia. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Entonces, esa forma de expresión parece indicarnos que Moisés había subido ya al monte y había muerto. La secuencia podría ser, ahí lo tengo,
Moisés profetiza al pueblo y lo escribe, después Dios le revela que ese mismo día debía morir. Entonces Moisés bendice al pueblo y marcha hacia el monte. La bendición de Moisés, pues a Rubén le dice, su bendición oración tenía que ver con que sería una tribu grande. Ciertamente la tribu de Judá llegó a ser la más fuerte. Y cuando la tribu del norte fue llevada a, si no me equivoco, entre Asiria y Siria. Cuando fue llevada a Asiria, pues la tribu de Judá todavía permaneció. La tribu de Leví, Moisés clama que sean fieles a su labor de enseñar la ley y que Dios los libre de sus enemigos. Recordad otra vez, los levitas no tendrían posesión, estarían repartidos entre el pueblo enseñando al pueblo la ley. Benjamín, su bendición tiene que ver con su protección. Benjamín, que era una de las tribus más pequeñas, moriría al lado de Judá, moraría al lado de Judá y siempre tuvo su protección. Benjamín se pone ahí al ladito de Judá y siempre está, incluso cuando se separan los reinos, Benjamín se queda con Judá. Es tan pequeñita que al final termina por diluirse en el propio Judá. José, ahí tenemos, Efraín y Manasés son sus hijos, serán prósperos y fuertes en pago de la esclavitud egipcia de su padre José. Efraín terminará siendo más grande que Manasés en cumplimiento de la profecía de Jacob. ¿Os acordáis que Jacob va a bendecir a los hijos y cruza las manos y José le dice, no, funciona así? Entonces él lo hace de esta forma. Yo me reía el otro día, Jacob tiene tantos problemas con los primogénitos que llega el momento de ponerle las manos y José le dice, no es así, déjame, yo tengo ya suficiente, déjame que haga lo que yo quiera y que sea primogénito el que yo quiera, que por fin puedo elegir. Eso es, me reía yo de eso. Bueno, Zabulón e Isaacar, estas dos tribus que estaban juntas, aun a pesar de no tener posesión, que sepamos, en la misma costa, parece que fueron expertos en comerciar por mar y tierra. Os he puesto un mapa al principio, si os acordáis, os he puesto un mapa, ahí tenéis a las tribus y si os fijáis, Zabulón e Isaacar son las que están arriba al centro, que son, es página 61, que son moradas y rojas, morado y rojo, y es curioso que ellos llegan a hacerse grandes hombres de mar, cuando casi no tocan. Y de todas formas, esta repartición de tribus es más o menos, ¿de acuerdo? Pero ellos, como están en la subida entre el norte, el reino de Asiria, y el sur, todo el que iba de Asiria a Egipto, tenía que pasar por ahí, pues ellos llegan a hacerse muy ricos y a hacerse grandes comerciantes y traficantes. Gad, esta tribu tenía su posesión al este del Jordán y eso hizo que pudiera ser más grande. Sería una tribu importante para ayudar a conquistar la tierra al oeste del Jordán. Dan es una tribu que recibió poca posesión y si la veis está ahí encima de Judá, en verde, a la izquierda está la tribu de Dan y reciben no mucho, se ve que eran grandes y más tarde en Josué 19:47 Dan se mueve y se pone a morar al norte. Eso que está en Josué 19:47. Neftalí, saciado de favores y de la bendición de Dios, obtuvo una tierra próspera por tener muchos ríos. Y Neftalí está ahí arriba. ¿Veis que hay una confluencia grande de ríos? Pues eso parece que desde luego el agua es muy interesante. Aser, eso es Aser, el autocorrector ahí me ha activado. La bendición para Aser, ahí sí está hablando. Parece hacer referencia a la tierra que poseyeron como tierra de olivos. El hierro usado por los agricultores para arar parece hacer referencia a que sería una tierra que dará mucho fruto. Luego podéis leer las bendiciones y nos habla de estos detalles. Simeón, fijaos qué curioso, Simeón es ignorado en la bendición de Moisés a las tribus. En un principio poseyó la tierra entre la tribu de Judá y finalmente se diluyó en ella. ¿Por qué? Sé que no lo tengo muy claro. Lo que sí puedo decir es que
¿Os acordáis que ellos son en Génesis 49 tenemos la bendición de Jacob a sus hijos, y de Simeón y Leví, ¿os acordáis que decía, mi alma no esté nunca con ellos? ¿Quién querría estar con esta gente? Pues fijaos que Leví no llega a tener posesión en la tierra y Simeón desaparece en la tierra. Entonces puede ser que tuviera que ver con esa maldición de Jacob su padre. Todo esto porque ocurrió esta escena donde la venganza de Dina, donde ellos, yo creo que junto con todos los hermanos, se levantan y hacen esa venganza. Venga, muerte de Moisés. El libro de Deuteronomio termina con el relato de la muerte de Moisés. Este subió al monte Nebo y vio las posesiones que pertenecerían a varias de las tribus, no a todas. Ahora esa zona es semidesértica, pero en esos tiempos seguramente sería mucho más verde, porque Dios la definió como una tierra que fluía leche y miel. Esta foto que he puesto es desde el monte Nebo y no se puede leer ahí porque es muy pequeño, pero ese cartel indica las zonas que vería Moisés, cuando subió ahí arriba. Y en ese monte hay una serpiente enrollada en un palo en referencia a un recuerdo a Moisés. Pues ahí lo que vemos pues tampoco es muy agradable, ¿no? No es que sea muy bonito, pero fijaos, Gosén, que era el lugar donde vivió el pueblo de Israel en Egipto, era una zona muy fértil. Entonces la tierra prometida debería ser mucho mejor. Si dices, te voy a sacar a un lugar donde fluye leche y miel por todos lados, es una tierra magnífica, y salen de esa zona de Gosén, es ya parte del delta del Nilo, es una zona muy verde. Si tú ves desde arriba Egipto, está todo muy seco, menos el delta, o casi todo muy seco, menos el delta del Nilo. La tierra de Israel en aquel momento tenía que ser un vergel, tenía que ser un sitio muy codiciado y desde luego muy bueno. Moisés fue enterrado por Dios en el monte Nebo cuando tenía 120 años, y es muy bonito decir que el texto nos dice que nunca perdió su vigor ni se oscurecieron sus ojos. Terminamos con estos paralelos con Cristo y también con la Iglesia. Longman, y esto lo tenéis en el libro y me parecía muy bonito, por eso lo pongo aquí en los apuntes. Longman propone un ejercicio muy edificante de comparación entre la obra de Dios con el pueblo en Deuteronomio y la obra de Cristo en la Iglesia, y propone 14 puntos de reflexión. El primero: Cristo alimentó a los hombres con pan y carne, igual que Dios hizo con su pueblo en el desierto. Así es. Cristo dijo que Él daría el agua que de verdad quitaba la sed, una clara referencia a las veces que Dios proveyó al pueblo de agua, estando en el desierto. Por cierto, decir también que cuando hablamos de que Israel anduvo por el desierto, la palabra desierto en hebreo tiene que ver con un lugar que no está habitado o que no es sembrable. ¿De acuerdo? No significa, como nosotros pensamos en el desierto, aquí nuestros vecinos de Marruecos con su duna y eso no. Una zona desértica es una zona donde no vivía nadie, se encontrarían con lugares muy bonitos, seguramente con muchas palmeras y con sitios relativamente agradables. No era andar por dunas, pero siempre que nos refiramos a desierto o desértico en contexto bíblico, se refiere a zonas no necesariamente con duna terrena. Cristo aseguró que Él y el Padre eran uno en una aclaración del Shema, en el cual Dios proclama su unidad. Fijaos que si Cristo está diciendo yo soy una unidad con el Padre, tiene que estar en este Shema, Él tiene que participar de esa unión, de esa unidad que es Dios. Cristo usó la ley, lo que había salido de la boca de Dios, para vivir frente a las tentaciones de Satanás. En esas tentaciones responde con palabras directamente del Deuteronomio, Cristo. Cuando se advierte a los judíos del comportamiento de un rey, vemos que nadie podía cumplirlo sino Cristo, porque dice que el rey no se tenía que aprovechar del pueblo, no tenía que sentirse superior.
Y esto desde el primero que pisa el trono, esto es así. Se creen superiores, se aprovechan del trono. Y fijaos que Samuel, cuando el pueblo quiere elegir un rey, Samuel le dice: oye, ¿sabéis que lo de la ley, el rey no va a hacer ni caso? Y que se va a aprovechar de vosotros, va a quitar a vuestra mujer, os va a quitar a vuestros hijos. Pues ningún rey lo cumplió. Pues evidentemente el único que puede cumplirlo es Cristo. Cristo fue humilde, no buscó la riqueza y obedeció siempre a Dios. Del mismo modo que el Espíritu Santo acompañó y veló por el pueblo en el desierto, en forma de nube, Cristo es el pastor de su pueblo que siempre está con nosotros. Deuteronomio muestra preocupación por los pobres y desfavorecidos, al igual que Cristo en cumplimiento o en estricto cumplimiento de la ley, se compadeció de los pobres. Y esto lo vemos mucho en la vida de Cristo. Al igual que el pueblo judío fue elegido siendo pequeño e insignificante entre los pueblos, cosa que Dios se encarga de recordarles a menudo, la Iglesia ha sido elegida entre los habitantes débiles e insensatos de la tierra, siendo, en este caso, nosotros. Y Dios también se encarga de recordarlo. 9. Del mismo modo que Israel fue propiedad exclusiva de Dios, hoy la Iglesia es pertenencia exclusiva de Dios para presentársela a su Hijo Cristo. Y en cierto sentido, y entendedme con esto, en cierto sentido, Cristo nos está pastoreando a sueldo, porque el regalo, y decimos Cristo es de la Iglesia, pero el momento en que se llevará a cabo la entrega de Cristo a la Iglesia será cuando esté el Cordero, y en las bodas del Cordero la Iglesia sea presentada a Cristo como su esposa. Mientras tanto es el pastor que nos está cuidando. ¿Me entendéis? Somos suyos, igual que Dios nos dice que todo es nuestro, todo lo que hay en la tierra es nuestra, pero tomaremos posesión de ello algún día. Y algún día de verdad todo esto será nuestro. No vete tú al centro de Irún y pon la bandera. Dios dice que esto es mío. Bueno, un día lo será, ¿no? Pero el día que tomaremos posesión de la tierra será así. Y Cristo, en un sentido, es el pastor que nos está pastoreando, y un día la Iglesia será entregada perfecta, embellecida a Cristo. Como el pueblo tenía un santuario central y único, así la Iglesia tiene su santuario único. ¿Y está dónde? Pues donde está el Padre, que es en la Sion celestial. Así como Dios dio maestros de la ley, nosotros nos juntamos delante de esos maestros de la ley, esto no está bien expresado, delante de esos maestros de la ley para escuchar la enseñanza de Dios predicada. Y tenemos hombres entre nosotros que nos enseñan la ley. Dios se reveló al pueblo de muchas formas, una de ellas es que Él es fuego consumidor. Para nosotros, a día de hoy, Dios sigue siendo ese fuego consumidor. Vemos ahí en Hebreos 12:29. Así como el pueblo necesitó de un mediador para recibir la ley y los preceptos de la comunión con Dios, para llegar a tener comunión con Dios, necesitaban la ley como mediador, y a Moisés, en cierta manera. Nosotros no podemos llegar al Padre sin la mediación de Cristo. Al igual que el enfoque para el pueblo israelita era la unidad, un Dios, una tierra, una ley, unos sacrificios, una confraternidad, nosotros la Iglesia tenemos ese espíritu de unidad y hermandad. Y ahí está la referencia al libro de Temple Longman, y muy bonita forma de terminar. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? Pues entonces vamos a tener una palabra de oración y nos despedimos. Eterno Dios, nuestro Padre, gracias porque corriendo y muy por encima, pero podemos venir hoy a escuchar tu ley, una ley que tú diste hace mucho tiempo a un pueblo muy distinto de nosotros en cierto sentido, pero en cierto sentido muy parecido a nosotros. Y Señor, nosotros estando en el pacto de la gracia, bajo la sangre de Cristo, bajo las ordenanzas de Cristo, Señor, podemos mirar a estas leyes que diste, buscar los principios espirituales, aplicarlos a nuestra vida, y ruego, Señor, que toda esta información no se almacene simplemente en el cerebro, sino que llegue al corazón y podamos vivir de una forma que a ti te agrade. En el nombre de Cristo damos gracias. Amén.